Bien, mi nombre es Hilder Alberca Velasco y este video es para dar algunos alcances a lo que son los estudios de las rondas campesinas y el tema de Río Blanco en Huancabamba. Antes que nada, me gustaría enfatizar que lo que voy a comentarles son resultados tanto teóricos como en campo sobre eh, cómo es que estaría actualmente el tema de Río Blanco y las rondas campesinas a la actualidad del año 2023 con datos renovados y, y algunas referencias oficiales, ¿no? Que de una y otra forma permiten ya tener informaciones más argumentadas y, por no decirlo así, más científicamente hablando. Las informaciones que aquí les voy a compartir son en base a mis estudios de las rondas campesinas a lo largo de mi trayectoria de la universidad y que hoy pues los sigo ampliando eh, en mis estudios ya por el tema de la maestría en la Universidad Federal de Río de Janeiro, esto queda en el Brasil. Bien, primero que nada gustaría empezar diciendo de que el Estado, el Estado no es una cosa simple de entender. Y como lo dirían los politólogos o los sociólogos, el Estado es una constitución, un instrumento legal, normativo, administrativo, que va a permitir eh, englobar toda una sociedad y, por qué no también decir, administrar un territorio. Dentro de ellos, estos territorios se administran bajo normas y bajo leyes. Eso tenemos que entender. Por lo tanto, nos encontramos, como diría Althusser, dentro de un Estado no solo represivo, sino también administrativo y coercitivo. Bajo ese dilema, nosotros vamos a poder pensar el proyecto de Río Blanco, que tenemos un Estado que no solo reprime, sino que también administra, dirige y también es coercitivo. Bien, ya todos sabemos que el tema de las rondas campesinas y la comunidad de Segundicajas en Huancabamba han venido a lo largo de los años librando pues un conflicto con una entidad extranjera, o por no llamar así, con una empresa que se llama Río Blanco Cooper. Bien, pero primero que nada, ¿qué se podría entender por rondero y qué podríamos entender por campesino o por comunero? Lo primero que nos llama a la luz es de que a más allá de lo que diga la 27908, un rondero para los estudios de sociología, antropología y ciencia política no es aquel señor que se pone un poncho, un sombrero, un chicote o utiliza botas o linterno. Es solo una característica de lo que sería ese rondero en la actividad. Pero para nosotros, un rondero o una rondera es un ente social, comunitario, político y que se moviliza dentro de un territorio y que son sus acciones, sus prácticas, las que constituyen una territorialidad. En base a esto, ese ser que se llama rondero viene a constituir para sus espacios, un ente social autónomo, originario y autóctono. Y también este ser rondero tiene un hábito que se llama hacer política. Este rondero hace política no de la forma tradicional como se la conoce, sino hace político bajo normas y bajo costumbres, y eso se llama derecho constitucionario. Bien, bajo ese parámetro ya tenemos una idea de cómo podemos pensar el rondero. O sea, el rondero es un ente político, social y económico, y más allá de esto también es un ser costumbrista. Por lo tanto, nos encontramos frente a un ente netamente filosófico también. O sea, que el rondero es un ser filosófico, un ser que piensa desde su sitio y desde su vida cotidiana. Bien, ahora bien, ¿y qué será un comunero? Un comunero, vamos a entenderlo así, que vendría de la asimilación de un concepto que llega con el tema de la colonización, que el concepto comunidad no se lo conocía en el Perú, y se viene a asociar con otros conceptos que se trabajaban aquí, como es el tema del Aini, como es el tema de las Mincas, y que viene asociado a esa unión ya, a ese enraizamiento entre lo colonial y lo originario, por no llamarlo así. Por lo tanto, un comunero sería un ente autóctono que fue sintetizado para pensar su mundo social, su mundo cotidiano,
en base a lo que se trabaja en su territorio o en base a lo que él entiende en su religiosidad en su territorio. Recordemos que el territorio no es un territorio simple, el territorio es un territorio vivido, el territorio es un territorio usado. ¿Por qué decimos territorio usado? Tomando los conceptos de Milton Santos, el territorio es el mundo social que acoge a ese ser humano. Estamos hablando de un ser humano que vive y transita libremente dentro de una respectiva área geográfica. Por lo tanto, un comunero también es un ente social y político y que también hace filosofía desde sus propios estamentos. ¿Y por qué hace política? Porque él protesta, porque él reclama y porque él siempre se opuso al tema de cómo es que se exploraría o se explotaría su territorio, su tierra y sus recursos naturales. En este sentido nos encontramos frente a dos elementos, rondero y comunero. Entonces, ¿dónde y cuándo se junta un rondero y un comunero? Un rondero y un comunero se van a reunir o se van a juntar cuando ellos ven amenazados sus territorios. Y no solo eso, cuando ellos ven amenazadas también sus costumbres. ¿Y qué más? Un rondero y un comunero se juntan ¿cuándo? Porque también ellos practican el derecho consuetudinario, porque practican las costumbres también. Entonces, frente a esta necesidad, es bueno entender que tanto un rondero como un comunero no son lo mismo, pero que a raíz de los problemas sociales, a raíz de los problemas que existen en sus territorios, a raíz de los problemas que existen intrínsecamente también dentro de la comunidad, ellos van a juntarse para hacer una cosa que se llama derecho consuetudinario dentro de las comunidades y derecho ronderil consuetudinario, que también es otra cosa distinta. Pero bueno, que tienen las mismas características y el mismo fin, que es brindar paz social, cuidar sus recursos y, por qué no decirlo también, dar paz comunitaria dentro de sus integrantes. Bien, frente a esto nos vamos al tema de Río Blanco. ¿Qué tiene que ser Río Blanco en esta conversación? Río Blanco en esta conversación no es otra cosa que una ideología hegemónica, económica estrictamente, que tiene una sola posición: extraer recursos naturales de un respectivo territorio con una propuesta. Yo extraigo tus recursos y no te preocupes que tú vas a dejar de ser pobre. Yo extraigo tus recursos y no te preocupes que esta comunidad va a dejar de ser ignorante o va a dejar de ser menos leída. Entonces, Río Blanco no tiene que ser entendido como una empresa que solo viene a extraer recursos. No, Río Blanco tiene que ser entendido como una empresa que no solo simula, sino que también intuye en las costumbres. ¿Y qué es intuir? Quiere decir que se infiere en las costumbres. ¿Por qué se infiere en las costumbres? Se infiere en las costumbres porque es la única forma de querer entender de cómo es que los ronderos y los comuneros interactúan o actúan. ¿Para qué? Para él poder pensar algún tipo de políticas públicas e inserirlas para tener las famosas licencias sociales que hasta el día de hoy no las tienen, ¿no? Sabemos que es un proyecto que está parado, que está en una etapa de prefactibilidad. Esto quiere decir que están reiniciando todo un proceso a raíz de todos los problemas que se han venido teniendo desde los años 2000, 2004, 2005, 2008, 2009 hasta la actualidad. Entonces, ¿qué nosotros podemos entender por Río Blanco? Nosotros entendemos por Río Blanco a una empresa con estándares netamente hegemónicos y que lo que busca es simplemente ser la representación del capitalismo vivo en estas tierras del norte peruano. Bien, a esto, ¿qué más podemos decir de Río Blanco? Río Blanco no es otra cosa que una entidad que de una y otra forma busca hacer un lavado mental a la población y decirle que la lógica de la minería es más importante que seguir la lógica de la agricultura, la lógica de la ganadería o la lógica de cómo hacer economía en estos pueblos. Entonces, Río Blanco no es otra cosa que un modelo moderno que quiere apagar las costumbres de cientos de años en estas comunidades, tanto para ronderos como comuneros. Y por qué no decirlo, Río Blanco es una entidad netamente coercitiva.
¿Por qué coercitiva? Porque utiliza al Estado para protegerse, utiliza al Estado para imponer su lógica. Estamos hablando de una lógica económica, de un tipo de lógica social y un tipo de lógica cultural también. O sea, Río Blanco, queridos hermanos ronderos y comuneros, no tiene que ser entendido como una simple empresita. No, Río Blanco es un monstruo. O un monstruo que no es suficiente poder entenderlo desde decir agrosímina. No, no. Es por esto que este pequeño videíto va a permitir por lo menos entender que nos encontramos frente a una gran necesidad. ¿De qué? De querer entender a más allá de qué significa Río Blanco. Bien, ¿en qué ha avanzado Río Blanco y en qué se ha detenido? Río Blanco en los últimos años ha querido pues avanzar en sus etapas de minería responsable. Déjenme comentar que este concepto de minería responsable sinceramente no existe. Este concepto de minería responsable nace con el neoextractivismo a partir de los años 1970 en adelante. Y el neoextractivismo no es otra cosa que la continuación del extractivismo, pero para eso tenemos que entender que extractivismo es una cosa y neoextractivismo es otra cosa. Extractivismo es un modelo económico, político, también económico. ¿De qué? De extraer los recursos minerales, estoy hablando de metálicos y no metálicos, y llevarlos fuera del territorio donde se los extrae, pero en etapas no terminadas. Es lo que hace Yanacocha, lo que hace Antamina y todititas las empresas mineras del Perú. Bien, ¿y qué significa neoextractivismo? El neoextractivismo no es que es la continuación de ese extractivismo, pero en diferentes estándares. Antes el extractivismo no era el Estado y las organizaciones y los movimientos no lo aceptaban, pero ya con el neoextractivismo el Estado se acepta la minería, se acepta la extracción de recursos naturales. Entonces, en este sentido ya el Estado se vuelve cómplice. Es por eso que Río Blanco es un proyecto neoextractivista. Entonces, en este sentido, tenemos que entender que esas fases de extractivismos y neoextractivismos las aplica Río Blanco Cooper. Es por eso que ellos dicen, nosotros somos una minera responsable, más sinceramente eso no existe, ni en biología, ni nada, ni en ningún lugar. Pueden preguntarle a cualquier biólogo, y esos conceptos sinceramente son conceptos, entre comillas, de engaña muchachos. Bien, ¿en qué avanzó Río Blanco? Río Blanco sinceramente, después de que en Huancabamba las rondas y las organizaciones saquen fuera las oficinas, ha avanzado muchísimo. Perdón, no ha avanzado muchísimo Río Blanco, dado que se estancó en algunas cosas. Pero eso no puede ser una cláusula para que tanto el rondero como el comunero o los intelectuales que estudiamos estos temas nos paremos ahí. Es por eso que es urgente pensar de que las rondas campesinas han avanzado en este sistema y los comuneros también han apoyado para que las rondas campesinas se afiancen. Aquí no voy a hablar de debilidades de las rondas campesinas, más sí voy a hablar de las fortalezas. Las fortalezas de las rondas campesinas es de que, si bien es cierto, existen problemas internos, más que son solucionables, las rondas campesinas han avanzado en el cómo se han organizado y han avanzado en el cómo se posicionaron en Huancabamba. Recuerdo que por los años 2000, 2002, 2004, 2005 en adelante, era muy conflictuoso el tema de Río Blanco en Huancabamba. Pero hoy las rondas campesinas han podido posicionarse dentro del territorio de Huancabamba. En lugares, en caseríos, en barrios, donde antes la población era netamente simpatizante de la mina, hoy ya no es así. Entonces también hay en los caseríos, también hay en las comunidades. Entonces las rondas campesinas lo que tendrían que hacer es pensar en cómo organizar proyectos sociales para contrarrestar a la minería. Porque la mina lo que hace con sus sociólogos, sus politólogos, sus antropólogos, es mirar cuáles son las debilidades de las comunidades, cuáles son las flaquezas de los dirigentes, cuáles son inclusive las flaquezas de la estructura de la ley de las rondas campesinas y cómo es que se la practica, para de ahí sacar programas sociales y querer aplicarlos. Es por eso que ustedes han visto esos programillas que hay por ahí, de que
los agentes de la mina vienen y interactúan con las comunidades, quieren hacer labor social. Eso se llaman programas de políticas públicas y eso lo sabemos bien los sociólogos, cómo es que se trabajan, cómo es que se hacen y cómo es que se aplican. Es por eso que de una u otra forma, en mi caso como sociólogo, es muy fácil identificar esos programas sociales de quién los escribe, quién los hace y quién los dirige. Son personas en mi área, pero infelizmente personas que eligieron no trabajar para el pobre, sino que eligieron trabajar para la minería. Bien, lo que quiero decir es lo siguiente, que la fortaleza de las rondas campesinas está en saber reconocer quiénes son, de dónde vienen y a dónde irán. Por lo tanto, lo que se recomienda o lo que he podido observar en este trabajo de campo que vengo ya 5 meses aquí en Huancabamba es el tema de que las rondas campesinas y los comuneros y dirigentes tendrían que pensar en perfiles de políticas públicas, hacer programas sociales y poder contrarrestar también los mismos programas sociales que la mina está emitiendo con sus profesionales. Bien, mis queridos amigos, solo para terminar, Río Blanco es insostenible, Río Blanco es inviable. No inviable porque se lo dice, inviable porque la misma ciencia lo está demostrando. Nosotros los estudios lo estamos demostrando en campo. ¿Y por qué las rondas campesinas y los comuneros tienen que fortalecerse más y más? ¿Por qué? Porque se vienen tiempos diferentes, donde la ciencia y la tecnología avanzan. Por lo tanto, también nosotros tenemos que entender que el argumento y el contraargumento va a fortalecerse siempre y cuando el rondero esté mucho más preparado, mucho más solidificado y genuinamente tiene que estar enraizado en una sola cosa, querer aprender, desconstruir y construir conceptos antiguos. Hoy en día no sirve nada decir yo soy antiminero, yo digo agrosímina, no, cuando en realidad poco o mucho o nada nos interesa querer leer, querer profundizar temas y de una y otra forma también ser dirigentes diferentes. Cuando hablo de dirigentes diferentes, quiere decir que el dirigente siempre tiene que actualizarse, porque estamos en un mundo que se mueve y los conceptos y las teorías se mueven. Por lo tanto, los conflictos sociales también se movilizan y hay otras estrategias. Por lo tanto, creo que las estrategias, las rondas campesinas están funcionando hasta el día de hoy junto a las comunidades. Es por eso que es muy vital entonces pensar en políticas públicas desde las rondas campesinas, desde las comunidades, para contrarrestar las mismas políticas públicas y los programas sociales que Río Blanco está emitiendo. Por lo tanto, queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Un grande saludo cordial y agro sí, mina no.